Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Creo que nunca había experimentado al 100% esta verdad hasta que empecé a trabajar con gente que no conoce de Dios. Este episodio no es para hablar de manera despectiva hacia esas personas, sino para dar visibilidad a todas esas cosas a las que nos enfrentamos las hijas de Dios teniendo un trabajo en el mundo. Así que quédate porque estoy segura que te vas a identificar con las 8 cosas que aprendí de trabajar en el mundo. Yo soy Katia y te doy la bienvenida a Redireccionándome Podcast. En algún momento intenté vivir sin Dios, pero cuando Él irrumpió en mi vida, todo cambió. Cuanto más lo conozco, más transformados son mis pensamientos y mi manera de vivir. Y aquí comparto mis experiencias para que tú también descubras lo que es caminar en su propósito y vivir para agradarlo. Número 1, la carne está a flor de piel. Esta es la raíz de todo porque convives con gente que no conoce de Dios y eso saca tu propia carne. Por más que queremos vivir en el Espíritu y seguir los pasos de Cristo, es más fácil que hagamos cosas o que digamos cosas que no le agradan a Dios. Cuando una persona no conoce de Dios, su ser está 100% carnal, vive bajo los deseos de la carne. Y nosotras que ya conocimos de Dios, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que nos dice qué hacer, cómo hacer, cállate, no digas nada, o mejor, haz esto. Pero ellos no lo tienen. Nuestro Espíritu Santo nos redarguye y nos dice todo el tiempo cómo debemos comportarnos, porque es la manera en la que Dios le gusta. Y no tienes que saberte toda la Biblia, porque el Espíritu Santo te dice, esto no está bien, no deberías decir esto, deberías actuar de esta manera. Pero esas personas no tienen al Espíritu Santo dentro de sí. Un ejemplo, si ellos están enojados y tienen la oportunidad de sacar su enojo y desquitarse contigo, lo van a hacer. El Espíritu Santo no está en ellos para decirles, oye, no hagas esto, estas cosas no le agradan a Dios. No, simplemente si están en ese arrebato van a dejarse actuar de esa manera. Y cuando alguien del mundo actúa de esa manera, tú, por mucho que quieres vivir y agradar al Espíritu Santo, esa otra persona puede provocarte a tal grado que te dice el Espíritu Santo, no digas nada o quédate callada, pero tu carne dice, sí, ve, grita y haz lo que sea para sacar lo que sientes. Yo muchas veces caí en esto y me di la arrepentida de mi vida porque nadie más entendía que yo me sentía mal por haber reaccionado conforme a mi carne y no conforme al Espíritu Santo. Y muchas veces tuve que orar y pedirle perdón a Dios por aquel comportamiento que sé que no le agradó. Número 2, pasar tiempo con Dios necesita intención. Cuando trabajaba desde casa podía orar a cada rato, leer mi Biblia el tiempo que quisiera sin ningún límite, pero en un trabajo en el mundo no puedes. Tienes horarios desde a qué hora te levantas, a qué hora te vas a acostar, cuál es tu tiempo de ir al baño, cuál es tu tiempo de almuerzo o de comida. Y lo que yo nada más hacía era que mientras comía o en mi almuerzo, pues me ponía a leer la Biblia. Pero eran si acaso 20 minutos y yo sentía que era cortarle y seguir con lo que tenía yo que hacer. La gente del mundo no entiende que necesitamos recargarnos de Dios para recibir su palabra y entonces amar a quien no podemos amar. Moderar nuestro comportamiento cuando queremos arrancarle la cabeza a alguien, ir y descansar y llorar lo que haya que llorar para volver a sentirnos plenos o bien, con energía, con ánimo, porque es el único lugar en el que podemos recargarnos. Y hay momentos que terminas tu jornada de trabajo, llegas a casa y hay más cosas que hacer. El lavar tu ropa, el cocinarte, el hacer tus compras, porque no se detiene. Y entonces vas sintiendo que
tu tiempo con Dios va ajustándose. Tienes que decidir, estoy cansada, acabo de trabajar, acabo de llegar y lavar una hora y cocinar otra hora. Voy a dedicar los siguientes 20 minutos a ver una serie para desconectarme, o voy a dedicar los siguientes 20 minutos a tener un encuentro con Dios realmente profundo que me pueda cambiar y que pueda hacer que el día siguiente pueda hacerlo mejor. La tercera cosa que aprendí trabajando en el mundo es que la tentación está acechando. No sé cuál sea tu debilidad, es aquel enemigo usa para hacerte caer, para ir delante de Dios y acusarte, porque Él es un acusador, pero para mí es el tema amoroso. Se pasearon cantidad de hombres enfrente de mí con intención de invitarme a salir, con intención de pedirme el número y cosas así. Y la cosa es que hay ciertos tipos de hombre que yo puedo decir, no, basta, hasta aquí, yo no quiero nada contigo. Pero cuando hay uno que sí te llama la atención, que sí es, no sé, o sea, que sí logra meterse, ahí es cuando el enemigo va a usar cosas para hacerte alejar de Dios. Porque yo sé que mi primer amor y mi más grande amor es Cristo. Y cualquier otro amor me puede alejar de Él. No sé cómo va a ser cuando tenga a mi esposo, pero en este momento en que estoy soltera, mi primer y más grande amor quiero que sea Jesús, nadie más. Y cualquier otra persona que se meta ahí, para mí es una distracción. Y este tipo de distracciones son peligrosas, porque una como soltera puede pasar de sí me atrae esta persona, sí me siento bien estando con esta persona, hasta el extremo de tener intimidad con esa persona fuera del matrimonio, que es pecado y que está deshonrando a Dios. Así que tienes que tener mucho cuidado para no caer en eso. Cuarta cosa que aprendí trabajando en el mundo es que cada quien se rasca solo. En la iglesia cuentas con personas que oran por ti, que te mandan un versículo, que te llaman, que tus luchas las hacen suyas, que te apoyan, que te ayudan a salir de problemas, pero en el mundo, si tú tienes un problema, tú tienes que ver cómo resolverlo. Por mucho que le caigas bien a los demás y tengas amistades, y no quiere decir que no haya gente que no te va a apoyar, que no te va a consolar, o que no va a hacer algún favor por ti, sino que principalmente cada quien se rasca solo, cada quien vive sus problemas y la mayoría de veces es triste, pero la mayoría de veces no vas a poder contar con esas personas. Número 5, comprendes lo que conlleva ganarse el dinero con el sudor de tu frente. Estoy segura que me van a funar por esto, porque mi trabajo no es pesado, no sudo excesivamente y tampoco me estreso de más, pero sí me canso. Sé lo que es cumplir mis 8 horas y sé lo que es llegar a casa y tener más cosas por hacer, porque el quehacer de la casa nunca se acaba. Sé lo que es dormir y sentir que no descansas y que ya sonó la alarma y tener que volver a levantarte e irte a un lugar que no te gusta. Y si te gusta, qué chido, pero aún así, trabajo es un esfuerzo. Cosa número 6 que aprendí trabajando en el mundo: está bien no hacerlo bien todo el tiempo. Muchas veces me regaño y me castigo cuando hay días en que fallo, que no oré o que no leí la palabra, que contesté como no tenía que hacerlo, que no estoy reflejando el amor de Cristo o ningún aspecto de Cristo. Y lloro muchísimo por eso. Quiero tirar la toalla y regresar a como mi vida era antes. Pero la verdad es que Dios se fortalece en nuestra debilidad. Así que yo puedo orar: Señor, yo no puedo con esto, no sé cómo hacer esto no me sale bien.
Ayúdame, dame sabiduría, perdóname por fallarte y fallarle a los demás. Cuando yo me dispongo a orar de esta manera y a dejarlo todo en control de Dios, me encuentro con que mi jefe está de buen humor, los clientes no están exigentes, no tengo diferencias con mis compañeros, las cosas que hago me salen bien y veo a Dios obrando en cosas que están completamente fuera de mis manos. Y así puedo entender y puedo darle la gloria solamente a Él, porque son cosas que no dependen de mí, que yo estoy limitada y Él es quien actúa, Él es quien hace y quien resuelve. La cosa número 7 que aprendí de trabajar en el mundo es que descansar en Dios trae más descanso que dormir 8 horas. Antes yo pensaba que sabía lo que era descansar en Dios, pero ahora lo estoy conociendo de una manera diferente. Los días en que estoy más estresada, que mi cuerpo está más cansado, que tengo más pendientes que resolver, me siento a orar, a adorar, a leer mi Biblia. Y esto normalmente lo hago en las noches cuando ya no hay nada que hacer, cuando todos están dormidos y no tengo ninguna interrupción. Y aunque parece ser que duermo menos tiempo, porque sí, me desvelo haciendo esto, me desvelo teniendo mi tiempo con Dios y no quiero cesar hasta que me haya llenado. Curiosamente, al otro día me siento más renovada y me siento de mejor humor. Entonces, sí, aprendí otra manera de descansar en Dios. La cosa número 8. Las hijas de Dios somos unas princesas guerreras. Salir a trabajar al mundo requiere una preparación diaria. Suena súper romántico pensar en que somos princesas porque nuestro padre es el rey de todo, pero dice la Biblia en 1 de Pedro que somos linaje escogido, real sacerdocio. La cuestión es que el reino de nuestro Padre está en constante guerra, en una guerra espiritual. Es decir, nuestra guerra no es contra las personas, sino contra principados, potestades de maldad. Y me di cuenta que al salir al mundo, no solo soy la atacada yo, sino que también está vulnerable mi casa, mi familia, mis amigas, todas las personas que procuro. ¿Y eso qué me lleva a hacer? Porque cuando pensamos en una princesa, sí pensamos en una chica muy guapa, muy arreglada, sentada en un trono, pero si el reino de esa chica está en guerra, yo creo que no sería prudente ni estaría bien que ella, al ver tantos hombres o mujeres muriendo o siendo atacados, ella se siente a pensar, sí, este vestido me combina hoy, o de qué color me voy a pintar las uñas. Yo no quiero ser una princesa así. Yo creo que una princesa, a lo que Dios nos ha llamado, es que sí, somos princesas, pero tenemos que ponernos el armamento y salir a batallar y salir a pelear la buena batalla en Cristo. Pero ¿cómo? ¿Cómo peleamos las hijas de Dios? Pues orando, intercediendo, ayunando, leyendo nuestra palabra. Y yo agregaría transmitirla a los demás, porque si bien yo estoy siendo nutrida por la palabra de Dios, sería muy egoísta quedármelo yo sola. Yo tengo que ir y con mis compañeros del trabajo ir a decir, ¿sabes qué? Yo pasé por esto o he pasado por esto y esto, empatizando con la otra persona y decir, Dios me ha ayudado de esta manera. Ir con tu familia y decir, ¿sabes qué? Estoy teniendo estas luchas, pero Dios me está enseñando esto en su palabra. Ir y transmitirlo a los demás para que la riqueza de esa comunión con Dios no se quede solo en mí. Es muy importante también entender que la oración puede mucho. Es más preferible ponerte a orar que ir a batallar con una espada. Las hijas de Dios ganamos nuestras batallas orando
y tú no sabes si la persona que está intentando lastimarte, no sabes si es ella, si es su carne, o si está siendo usada por el enemigo como si fuera una marioneta. Entonces tú tienes que ir y orar al Padre. Señor, esta persona me quiere lastimar, esta persona me quiere hacer caer, pero Señor, hay cosas que yo no veo de manera natural, pero yo sé en mi espíritu que esta persona podría estar escuchando la voz del enemigo para lastimarme. Así que yo te pido, Señor, que todo espíritu que venga del enemigo, que venga de Satanás, sea echado fuera y que deje de tener influencia en esa persona. Y que cuando esté conmigo, en vez de tener contienda, tenga amor, tenga compasión, que algo en ti, Señor, tú le transmitas algo a modo de que ella sea pacifista conmigo, o al menos no sea pacifista, que no somos las mejores amigas, pero que se porte bien, o que de cierta manera yo también pueda ir y compartirle del evangelio. Cuando estoy con mis amigas nos hablamos y muchas veces nos regañamos entre nosotras, muchas veces también nos animamos entre nosotras, pero siempre lo hacemos con la escritura en mano. Yo cada vez que dispongo en mi corazón hacer la voluntad de Dios, obedecer a la palabra y lo que Dios me está hablando a través de ella, tengo sueños feos, más problemas vienen, más me acecha la tentación, más cansada me siento, pero tampoco puedo bajar la guardia. Hay mucho en juego y yo no estoy dispuesta a perder. Y ya que hablamos de estas 8 cosas, quiero compartirte 3 consejos prácticos si tú también trabajas en el mundo. Número 1, no olvides tu primer amor. Es normal que el mundo nos distraiga. Eso quiere el enemigo, distraerte de tu prioridad que es Cristo. Pero Dios siempre está llamando a la puerta. Seamos intencionales en atender el llamado e ir e invitarlo a cenar con nosotras. ¿Recuerdas cómo era cuando te convertiste? No parabas de orar, no parabas de cantar, no parabas de leer la palabra, ni de hablarle a los otros acerca de lo que Dios te estaba enseñando y seguías en el mundo. No permitas que el trabajo te distraiga de ese primer amor que es Cristo. Número 2, aprende a dominar tu carne. Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Tú conoces tus debilidades, entonces no te pongas en situaciones que te hagan caer y pecar contra Dios. Y número 3, rodéate de otras mujeres hijas de Dios que te acompañen. Mujeres con quienes puedas ser vulnerable, que no se asusten de tus caídas, que no se incomoden cuando tus ánimos estén por los suelos. Más bien mujeres que oren por ti, que hablen la palabra de Dios, que te animen, que aplaudan tus logros, pero que no solapen tu pecado. Que te puedan decir cuando estás equivocada. Y eso es todo por el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y compártelo con todas las mujeres que creas que les va a servir. Nos vemos luego.